Vamos a sumergirnos en unos mensajes que, a primera vista, parecen casi indescifrables. Son mensajes muy antiguos, muy específicos, que solo cobran sentido cuando conocemos los secretos de las ciudades a las que iban dirigidos. A ver, imaginemos por un momento que nos llega un mensaje, pero un mensaje que está totalmente adaptado a nuestra ciudad, ¿no? A su historia, a su economía, hasta a su suministro de agua. Para quien es de allí sería clarísimo, para un forastero sería un auténtico enigma. Pues de eso va esto. Pues bien, hoy vamos a centrarnos en tres de estos mensajes que encontramos en el libro del Apocalipsis y vamos a intentar descifrarlos, saber qué significaban para la gente que los leyó por primera vez. Empezamos con nuestro primer caso de estudio, Sardis, una ciudad con un mensaje que, como veremos, ponía el dedo en una llaga muy, muy profunda y que estaba a la vista de todos, aunque nadie quisiera verla. El mensaje que llega a la iglesia de Sardis es brutalmente directo. Tienes fama de estar viva, pero en realidad estás muerta. Lo más potente de esta frase es que no era una simple metáfora espiritual, era en realidad un espejo de la propia historia de la ciudad. Y esta cita lo clava, ¿verdad? Captura a la perfección esa idea, esa brecha enorme entre lo que se aparenta ser y lo que se es de verdad. Ese era precisamente el meollo del problema en Sardis. Es que la gente de Sardis había crecido escuchando las batallitas de cómo su ciudad, su invencible ciudad, había sido conquistada 2 veces. ¿Y cómo? Pues por pura dejadez, por no estar vigilando, se habían convertido literalmente en el ejemplo perfecto de lo que pasa cuando te duermes en los laureles. Así que claro, la clave aquí es que, para un habitante de Sardis, oír la frase «vendré como un ladrón» no era una amenaza cualquiera, no. Era un recordatorio directo, y yo diría que hasta humillante, de los mayores fracasos de su historia. Un golpe bajo, pero muy efectivo. Pasemos ahora a Filadelfia. Aquí nos encontramos con una iglesia que se enfrentaba a un reto totalmente distinto. No era un problema de complacencia, sino de debilidad y de exclusión social. A diferencia de Sardis, Filadelfia no era una comunidad poderosa. De hecho, casi se podría decir que su característica principal era su falta de fuerza, su debilidad. Y sin embargo, se la elogia precisamente por eso, por haberse mantenido fiel a pesar de todo. Para entenderlo bien, ser expulsado de la sinagoga local era un rechazo total. Era como si te dijeran, ya no eres de los nuestros, ya no formas parte del pueblo de Dios. Significaba perder tu comunidad, tu herencia, todo. Y aquí es donde entra en juego un contramensaje potentísimo. Mientras las autoridades terrenales les cerraban las puertas en las narices, el mensaje les recordaba que alguien con la llave de David les estaba abriendo una puerta que nadie, absolutamente nadie, podía cerrar. Esto nos deja con un contraste que es, fascinante. Por un lado, una iglesia que parecía fuerte por fuera, pero estaba muerta por dentro. Por otro, una que parecía débil e insignificante, pero que, en realidad, tenía una fortaleza espiritual enorme. Pura apariencia frente a realidad interna. Y por último vamos a la Odisea. Aquí se encuentra la que es probablemente la metáfora más famosa de todas, y también la más mal interpretada. El mensaje es demoledor. Porque eres tibio, y no frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Casi todo el mundo piensa que esto va sobre la pasión, sobre el fervor espiritual. Pero no, la clave no estaba en la emoción. La clave estaba, literalmente, en las tuberías de la ciudad. A ver, pensemos en la geografía local. Cerca tenían Hierápolis, con aguas termales calientes, buenísimas para la salud, útiles. También tenían Colosas, con agua de manantial fría y refrescante, también útil. ¿Y la Odisea? Su agua venía por un acueducto, llegaba tibia, llena de cal, daba asco beberla. Era inútil. La metáfora era, por tanto, brutal. La iglesia se había vuelto tan inútil y vomitiva como el agua de su propio grifo. Y claro, esta actitud espiritual tenía sus raíces en algo muy concreto, el carácter de la ciudad. La Odisea era una ciudad increíblemente rica y orgullosa, totalmente autosuficiente. De hecho, es famosa porque tras un terremoto en el año 60, rechazó la ayuda de Roma para reconstruirse. Dijeron, no la necesitamos, podemos solos. Y aquí la ironía es simplemente espectacular. El consejo que se les da ataca directamente a los 3 pilares de su orgullo. A su sector bancario, su mayor orgullo, se le dice eres pobre. A su famosa industria textil de lana negra, se le dice estás desnudo. Y a su aclamada escuela de medicina, famosa por un colirio para los ojos, se le dice estás ciego. Es un desafío directo a su identidad. Bien, después de analizar estos mensajes uno por uno, vemos que emerge un patrón muy claro, una especie de hoja de ruta o de plan de acción que se repite y que es muy interesante de analizar. Esta estructura es siempre la misma y tiene 3 pasos. Primero, un diagnóstico. Sé cómo estás. Esto es lo bueno y esto es lo malo. Segundo, una prescripción. Vale, ahora haz esto. Y tercero, un pronóstico. Si lo haces, esto es lo que pasará.
Y si no, también, un camino súper claro y práctico. Y todo esto, claro, nos lleva a una reflexión final. Entender el contexto original de estos textos no es solo resolver un puzzle histórico. En realidad, nos da una nueva forma de mirar. Nos enseña a ver cómo el significado a menudo está ahí, escondido a plena vista en nuestro propio mundo, esperando a que alguien lo descifre.